Muy buenos días. Que Dios bendiga sus vidas a través de la palabra en esta mañana. Me han pedido como tema hablar un poquitico sobre la independencia de Colombia, pero a modo de título una pregunta para ustedes. ¿Cómo estás tú de independencia? ¿Cómo está tu vida en esta mañana? Al hablar un poco de la independencia de Colombia, quisiera primero irme a lo que es Antiguo Testamento. Un pueblo de Dios que nació a través de Abraham, con muchos altibajos en su vida. Tuvo momentos muy lúcidos con el tiempo de José y otras personas importantes que llegaron a ser libres a través de ir a un pueblo que no era el de ellos y vivir como reyes en Egipto. Pero después que muere José, 450 años están allí sin libertad. Lo más interesante es que Dios levanta un hombre llamado Moisés para que a través de él fuera el pueblo liberado. Y realmente el pueblo sale de allí de la cautividad, pero todo el trayecto no era sino criticar, molestar, hablar mal de Dios y de sus líderes, ¿no? Y eso les trae una cantidad de situaciones difíciles, porque Dios es Dios bueno, pero también Él se enoja. Él también mira el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Y allá a través de esa historia, pidiendo agua, pidiendo comida, Dios les da todo. Sin embargo, llegando ya hay momentos en los cuales se desvían tras dioses ajenos. El mismo sacerdote les permite hacer un becerro para adorarlo. Y eso enoja a Dios. No hay una cosa que más enoje a Dios que el que sean incumplidos en el amor a Dios. Es como cuando una pareja, el hombre o la mujer, se lacen y juegan con un amor de pareja. Así es Dios. Dios es celoso, dice la palabra. A Él no le gusta que busquemos dioses ajenos. Y en esa lucha, entonces Moisés comete un error bravo, un pecado de no obedecer a Dios al decirle que saque agua y solamente pegue un golpe y él da dos. Y eso le trae que Dios le dice: no vas a entrar a la tierra prometida. Subí a la montaña y desde allá vas a ver. Y allá quedó muerto. En Judas después vemos la situación que pasa, ¿no? Que cuando el ángel de Dios viene por Moisés, allí ya estaba el diablo listo para llevarlo, porque según eso era del diablo para llevarlo. Y hay una lucha y el ángel le dice que Dios lo perdone a ese hombre. ¿Cómo va a perdonar Dios a un diablo ya? Pero que Dios le quite de encima ese vicio de estar tratando de querer llevarse la gente, cuando la gracia de Dios no estaba la gracia, pero allí estaba la bendición de Dios para Moisés. Entra el nuevo Josué, y Josué entonces también tiene las mismas luchas. Entra el pueblo de Israel allí a la tierra prometida en medio de todas las situaciones, y él lanza algo sabiendo que el pueblo era un pueblo difícil. Y de allí entonces el versículo, o los versículos que tengo para hoy en Josué 24, 14 a 18. Dice, ese es el versículo de mi familia, de mi hogar. Dice: ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Dios. Y si mal os parece servir al Señor, escojas hoy a quién van a servir, qué van a hacer. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y la parte importante: pero yo y mi casa seguiremos sirviendo al Señor. Ese es un reto, una cuestión bien difícil. Mirando la situación de Colombia, el próximo jueves el grito de independencia, un año más. Desde 1810 Colombia proclama su independencia, o grito de libertad, símbolos de independencia. Este proceso histórico se dio por terminada la etapa regentada en el Imperio Español de 1810 a 1824 y finalizó el 10 de agosto de 1819. El famoso 7 de agosto, la batalla de Boyacá, se aseguró la independencia de Colombia. Entonces encontramos que aparentemente Colombia fue liberada de un pueblo opresor que nos tenía ahogados, o que tenía ahogados, pero Colombia tuvo la independencia, fue liberada de la opresión española,
por muchos años, pero lo más triste y lo más doloroso es que Colombia sigue oprimida. La situación no ha cambiado nada, ¿no? Y Colombia sigue oprimida porque le falta al Señor. Un pueblo sin sabiduría, un pueblo sin tener un líder, va a morir. Y lo mismo cualquiera de ustedes individualmente. También después Josué muere y dice que se levantó un pueblo que no conocía a Dios ni su palabra. Eso es triste y doloroso. En Jueces encontramos Jueces capítulo 2, un pueblo, una juventud que sus padres nunca les enseñaron de la palabra de Dios. Y allí entonces viene otra sucesión de líderes allí, y ustedes los encuentran allí todos más resumidos en Hebreos. Allí hombres y mujeres que liberaron al pueblo de Israel por 30, 40 años, pero volvían otra vez a la misma situación. Porque esa es una realidad para ustedes y para mí, saber que sabemos la historia bíblica. Y lo más tremendo es que teniendo la historia, viendo que en el Nuevo Testamento manda a Dios a su Hijo Jesucristo, nosotros seguimos igual, también, aún como cristianos, ¿no? Porque la palabra es clave en cuanto a cómo nosotros tenemos que aprender a vivir, ¿no? Cómo nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios quiere, y Él nos muestra en su palabra cómo es que Él quiere que usted y yo vivamos, pero usted y yo queremos hacer lo que Él nos parece, ¿no? Y yo quisiera entonces reflejar en esta mañana la situación que ha vivido el pueblo de Israel desde su creación como nación, y que en 1948, después de ser nómada, estar bajo muchos imperios y toda la cuestión, aún en el Nuevo Testamento, por Israel, sí, gracias, después viene entonces a ser un pueblo, por fin, una nación que se establece hasta el día de hoy. Ahora, yo creo que es que el pueblo de Israel tampoco ha sido tan fiel. Siempre el fiel ha sido ¿quién? Dios. Dios. Y allí es donde nosotros tenemos que observar y mirar cuándo y cómo nosotros tenemos que aprender a vivir para Él, ¿no? ¿Sí? Y dice que el pecado entró por un hombre, Adán, ¿no? Y ese pecado nos llevó a nosotros hasta el día de hoy a tener situaciones difíciles y problemas que nos van a acabar poco a poco si no miramos al Señor, ¿no? Entonces, Dios quiere a través de su palabra, Él nos dice, pues ustedes, mis amados, en Gálatas 5:13, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse ¿en qué? Unos a otros. No lo hacemos. No lo hacemos. Eso es lo que dice la palabra. Y la palabra cada ratico me toca mi corazón, y yo espero que toque el corazón de cada uno de ustedes, pero seguimos ¿qué? Haciendo lo mismo. Qué triste y doloroso. En medio de tanta crisis que vivimos, nosotros tenemos que aprender a vivir. Santiago 4:4 dice, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo ¿qué? Es enemistad contra Dios, ¿no? ¿Y qué es el adulterio espiritual? Cuando confiamos más en el hombre y en la mujer que en Dios. Cuando ponemos nuestra seguridad y todo lo que somos en la mano de un hombre, o sea presidente, gobernador, alcalde, lo que sea, y ese es el que nos va a dar la libertad, ¿no? Siempre que hay elecciones estamos pensando, estamos ahorita para las primarias, todo el mundo ya tiene su candidato, este es el que nos va a sacar, este es el que nos va a dar trabajo, este es el que nos va a ayudar. No confíen en hombres, confiemos en el Señor. Amén. Entonces, uno de los consejos que yo quiero darles en esta mañana, que el apóstol Pablo nos muestra en su palabra, es que debemos vestirnos como cristianos con la armadura de Dios o la coraza de justicia. En primer lugar, Él nos manda allí a que nosotros seamos fuertes en el Señor y que nos acojamos de su gran poder. Nos dice que para poder fortalecernos en el Señor debemos de estar alerta, permanecer firmes en la fe, ser muy valientes, ser muy fuertes y hacerlo todo con amor.
Efesios 1:19 dice que oremos para poder entender la increíble grandeza del poder de Dios para con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos da un consejo muy importante hoy, tengámoslo en cuenta. Aprendamos a vivir bajo la mano de Dios. En segundo lugar, dice que nos debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. Y con este poder entonces vamos a mantenernos firmes y así poder resistir las acechanzas del diablo. Es la única forma de que teniendo la confianza, la gracia de Dios y la seguridad, no caigamos y claudiquemos en medio de un mundo tan difícil. También nos dice que debemos de reconocer quiénes son nuestros enemigos. Cuando uno sabe quién es el enemigo, uno está alerta. Cuando uno sabe quién es el que me va a atacar, quién es el que me va a hacer daño, yo voy a estar seguro bajo el cuidado de no pasar por el lugar donde hay tanto problema. Bogotá, Cali, Medellín son las ciudades con más dificultades ahora. Yo ya mejor apago la televisión en las noticias porque me duele mi corazón y saber esa situación de la gente indefensa en nuestra Colombia ahora, donde usted vaya a pie, en carro, en moto, en su apartamento, si va a comer a alguna parte, no hay paz, no hay seguridad, no hay libertad realmente. Estamos en las cárceles, estamos metidos en nuestra propia situación, en una cárcel por el pecado de la humanidad. Colombia no necesita ejército tanto, Colombia no necesita tanto dirigente, Colombia necesita a Cristo. Es lo único que necesita para ser libertados, para poder vivir una vida diferente, ¿no? Y por eso cuando Él nos dice que nosotros tenemos que vestirnos de ese coraje de Dios en nuestras vidas, es que nosotros tenemos que obedecer, reconocer que quienes son nuestros enemigos no son de carne y hueso, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad que están en las alturas. Y conociendo contra quiénes nos tenemos que enfrentar, nuestro Señor quiere que usted y yo nos preparemos muy bien como atletas y deportistas que entrenan, disciplinan su cuerpo, lo entrenan para ganar premios humanos que se desvanecen, pero como cristianos cada paso que damos es con un propósito firme y por un premio eterno en el cielo de nuestro Señor Jesús, y que por eso tenemos que disciplinarnos, que nuestro cuerpo pueda resistir los ataques de la artillería del enemigo. Él no se queda quieto, mientras usted duerme, Él está mirando qué puede hacer, ¿no? Y es allí donde el maligno y su poder están listos para acabar tu vida y la mía. Nosotros tenemos que estar firmes y no ceder ni caer en esa maraña de engaños y mentiras. Romanos 8, 38 y 39 dice: así nadie nos podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni las preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación. Para esto debemos de tomar entonces la armadura de Dios para que como cristianos nos protegemos, seamos protegidos. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros nos creemos ya de pronto que mucha gente que ha estudiado mucho, tiene muchas capacidades intelectuales, sabios, se creen más sabios que Dios, o nos creemos que podemos sortear todo, que no hay ningún problema, ¿no? Y sobre todo también como cristianos, no es que el Señor está con nosotros, pero sí, Él está con nosotros, pero usted está con Él. Mi pregunta: Él está con nosotros, es la realidad, pero ustedes y yo estamos con Él, seguimos sus mandamientos, hacemos su voluntad, o vivimos, comamos y durmamos, que mañana moriremos. ¿Y para dónde va Vicente? Seguimos también las cosas del mundo. Entonces, al mirar esta situación, nosotros tenemos que dar gracias por el apóstol Pablo, que nos anima a tomar toda la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Ya sabemos que no son seres humanos, sino seres espirituales de maldad, que están en todo lugar. Es como esas películas que muestran con esos unos animalitos de unos dientes filudos que están por todas partes y salen mordiendo, acabando con la gente.
Yo creo que así son los espíritus inmundos. Y muchas veces sí los sentimos. Mucha gente cree que no existen, pero sí existen y están. Aquí están metidos también. Estos son los primeros que llegan al templo para ponernos en entredicho a nosotros, entre nosotros mismos, que nos pongamos a hablar y a hacer cosas que no debemos. Y esa armadura de Dios, entonces, es para que cada uno de nosotros podamos seguir al pie de la letra y firmes. Dice que ceñida nuestra cintura con la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo Jesús. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, Cristo en nuestro corazón, y esta nos hará libre. ¿Quién es el único que nos puede hacer libre? Cristo, la verdad. Cristo es la verdad, Cristo es la vida. No hay otra forma de vivir. También dice que nos vistamos de la coraza de justicia, la paz del Señor en nuestra vida, para mirar con justicia al huérfano y a la viuda, al extranjero, para darles pan, dice la palabra en Deuteronomio. Isaías nos dice 11:5: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 59:17 dice: pues la justicia como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como su manto. ¿Cuánto necesitamos ser celosos en nuestra vida cristiana? ¿Cuántas cosas necesitamos que el Señor nos hable para poder depender totalmente de Él? ¿Cuántas cosas tienen que sucedernos para poder reconocer que no estamos andando bien? Tengan cuidado, muchas de las cosas pueden llegar a su vida y a la mía, para que nosotros como que levantemos por fin cabeza y creamos que Jesús en medio de un pueblo como está. Bueno, yo vivo en Dos Quebradas, un lugar allí donde uno no escucha muchas cosas, ni siquiera ladrones pasan por ahí, o si pasan no se atreven porque eso es un lugar muy privado. Pero no voy a quedar allí, yo tengo que salir a muchos lugares. Pero tanto hay en ese lugar donde Dios me ha llevado a vivir, tantos lugares donde voy al extranjero, a Nariño a predicar, me voy ahora en agosto, Dios mediante. Yo voy seguro que el Señor va conmigo. Y eso les digo a ustedes que están oyendo y ustedes que están aquí viendo, que el Señor Jesús es tu Señor, tu protector, tu ayudador, tu sombra, tu mano derecha, y que nunca te va a pasar nada. Y si te pasa, el Señor sabrá el por qué, porque ya de pronto quiere que vayas con Él. Dice también que hay que calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es para llevar el Evangelio a todo ser humano. Hoy está el mundo cautivo del pecado. Ya sacaron bandera a los pedófilos. Ayer estaba mirando, ¿no? Hay una tremenda cuestión de esa situación que a mí casi me salían lágrimas leyendo esa situación. Estamos viviendo en un mundo difícil, donde lo que quiere atacar el diablo es la sociedad, lo más importante de la sociedad, que es que la familia. Y eso es lo que más está atacando ahora el diablo. Tengamos cuidado, ojo con sus hogares. Si en este momento usted con su esposa no está bien, o con su esposo, es tiempo de pedir perdón a Dios y pedirse perdón los unos a los otros. Es tiempo de empezar a andar de la manito y abrazaditos, no importa la edad que tengan. Es tiempo de pensar que esa mujer es la más importante en su vida después de Dios. Yo tengo muchos amores, pero mi primer amor es Dios. Mi segundo amor es mi familia, mi madre. Y mi tercer amor es mi familia, mi esposa y mis hijos, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a vivir, que hay gente que se está muriendo sin paz, sin tener libertad, ¿no? No tienen alegría, no tienen gozo. Nosotros tenemos que llevarles el gozo de la salvación, las buenas nuevas de salvación a toda criatura, a todos aquellos que podamos estar cerca de donde yo vivo. El pastor no puede estar donde ustedes viven, es cerca donde usted vive. Usted es el que tiene que dar testimonio. Cuando va en el bus para un viaje, cuando vaya, siempre Dios le va a presentar personas que tienen necesidad del Señor. No se quede callado, no se quede mudo. Suelte su lengua en el nombre del Señor
y dígale que hay un Cristo que les ama. No, usted no tiene necesidad de ir a un seminario, ni tiene, bueno, vuelvo y digo, gracias a Dios por todos los seminarios y todas las situaciones, no es que haya necesidad, pero muchas veces la gente piensa, ay, es que como yo no fui, ya la Biblia, ahí está el seminario, la Biblia, lean la Biblia y cuente lo que Dios ha hecho por usted y su familia a través de los tiempos. Eso es lo único que yo no me canso de decir, de dónde salimos nosotros y llegamos aquí hace tantos años. Mi mamá como un patico con esos 9 hijos detrás. Mi papá nunca quería que viniéramos a la iglesia, pero mi mamá y mi abuela luchaban. Y aquí llegamos mucho antes a esperar que abrieran la puerta, ¿no? Pero aquí estuvimos siempre y seguimos. Yo creo que un 90 y pico % de mi familia siguen al Señor. Nuestros hijos y nuestros nietos ahí van adelante en el nombre del Señor. ¿Por qué? Un día nos dieron el evangelio, un día gente se calzó los pies con el apresto del evangelio y nos llevó la palabra de Dios, y nosotros que estábamos allá y muchos de ustedes empezamos a subir y ahora estamos en las alturas con Dios. Gloria a su nombre, para su nombre y su gloria. También nos dice entonces que algo muy importante es tener el escudo de la fe, con este soportar y apagar los dardos del fuego del maligno, porque todo lo que es renacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Palabras tan sencillas, aquí están en la Biblia, simplemente es creerle a la palabra. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios y que toda esa situación que nos cuenta la historia bíblica de Él, fue Él capaz de vencer y triunfar aún sobre la muerte, usted y yo también podemos hacerlo en el nombre de Jesús. También nos dice que tomando el yelmo de la salvación y la palabra de Dios, que es la espada de 2 filos, ¿no? Y la súplica del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay que velar con perseverancia y súplica. Velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Hay que orar con alegría por la humanidad. Y esa es una gran realidad. Este cuerpo es muy débil, ¿no? El espíritu siempre está dispuesto. El espíritu siempre quiere. Y es algo nuevo que yo he aprendido hace rato. Es que no hay nada más, no hay felicidad más grande que poder levantarme a orar, leer la palabra, mandar mensajes, compartir, ¿no? Es algo que nos llena de gozo y de alegría. Contágiense, hermanos, por favor. Tenemos la palabra de Dios, todavía hay libertad de culto, todavía hay forma de tener un culto en la casa, todavía hay forma de orar y cantar tranquilamente. Van a llegar momentos en que eso ya no va a ser una realidad. Tenemos que aprovechar el tiempo entonces, hermano. Yo quiero concluir entonces diciendo que la fe cristiana siempre ha sido y seguirá siendo atacada de muchas y diferentes maneras. Muchos se burlan de la Biblia, la ridiculizan, las historias y sus personajes los ignoran y no quieren saber nada de ella, diciendo: no tengo tiempo para esas cosas, ¿no? Otros atacan la fe cristiana cuestionando maliciosamente sus fundamentos. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 10, 12 y 13: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandatos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, y para que tengas ¿qué? Prosperidad. Sencilla la palabra. Quiere vivir bueno, quiere disfrutar de la vida a pesar de un mundo tan difícil. Sea obediente a Dios. Lea la palabra y cúmplela en su vida y compártala con otros. Sencillo, sencillo. Miremos los fundamentos de nuestra iglesia a través de los tiempos en la palabra de Dios. Allí está. Siga adelante, jóvenes, y ustedes adultos y ancianos como yo, sigamos adelante. No desperdiciemos la oportunidad de compartir la palabra, ¿no? Eso es lo que pide Jehová. ¿Qué pide Dios? Que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo corazón, que guardes sus mandamientos, sus estatutos.
para que tengas bien, vida larga y prosperidad. Gloria sea su nombre, ¿no? Dice, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, y ahora tu Dios y a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y a él seguirás, y por su nombre jurarás. Amén. Aquí hay extranjeros, hay que amarles. Ahí está Miguel Kelson, lo conocí hace muchos años. Hay un niño cuando él llegó aquí también con papá. Me alegra de verte, Miguel. Gloria también, Cecilia. Tantos aquí en la historia de esta iglesia, aquí estamos todavía, ¿no? Muchos de la familia Guerrero González están sirviendo en otros países, en otras partes. Somos lo que Dios hizo con nosotros y nuestras familias en esta iglesia, y lo está haciendo con cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. La historia no para. Nosotros tenemos que hacer historia como hijos de Dios también. El pueblo de Israel tiene una historia de caídas y levantadas, caídas y levantadas. Nosotros también como cristianos, el pueblo de Dios tiene que seguir adelante, y si se cae hay que levantarse. Dice que Él no dejará, el Señor no deja caído a nadie. Si simplemente hay que decirle, Señor, aquí estoy, mira mi situación, soy un ser humano, y como ser humano no soy un ángel, no he sido transformado todavía. Solamente vamos a ver cara a cara al Señor cuando seamos transformados, cuando Cristo venga por nosotros. Por ahora, aunque no somos de esta nación, aunque no somos habitantes o hombres de este mundo, somos advenedizos y estamos de paso. Sin embargo, tenemos que vivir las mismas peripecias que vive el mundo que no tiene a Cristo, pero nosotros tenemos una contra, y ese es Jesús nuestro Señor. Es lo único que tenemos como allí para poner frente al mundo con tantas situaciones que nos ofrece. Usted y yo tenemos que cerrar los ojos. Quiero terminar con la historia de Ruth y Noemí. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth y dijo, escuchen bien, por favor no me ruegues que te deje, no me ruegues que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres voy a ir yo, y donde quiera que vivas voy a vivir yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Amén. Dígale eso al Señor. Señor, no importa lo que pase, yo voy a seguirte a ti. Si mi padre y mi madre me dejan, si mi esposa, esposo, hijos, yo sigo al Señor. Y si esos hijos son rebeldes, la esposa o esposo, entrégueselos al Señor. No se ponga a pelear con ellos. No luche en su carne, luche con el Señor. Ore a Dios por esos hijos rebeldes, por esa esposa y ese esposo, por esos abuelos, tíos, en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga y los ayude. Y que esta libertad que se proclama para Colombia, ¿no? El problema es que se ha convertido en libertinaje. Nosotros tenemos que aprender a vivir una vida para Dios. Que Dios los bendiga en esta mañana y le guarde. Voy a pedirles el favor que se coloquen de pie. Vamos a cantar otra vez el himno que cantamos, O tu fidelidad.